de lo que conversamos hace aproximadamente 2 semanas en torno a emprendimiento. ¿Qué es lo que vamos a abordar el día de hoy? Vamos a abordar un concepto relativamente nuevo. Hablamos de neuroemprendimiento. Esto es básicamente las neurociencias aplicadas al emprendimiento. Estos contenidos que son de algún modo apoyados en la neurociencia, lo que es el más conocido de ellos, que es las neuroventas. ¿No? Este que vamos a abordar precisamente hoy, que tiene que ver con neuroemprendimiento, y otros más que han estado escuchándose a través de las redes sociales ya desde hace algún tiempo. Básicamente lo que pretenden es que a través del conocimiento de la estructura y el funcionamiento del cerebro, digamos que el escaso conocimiento que se tiene ahora, nos pueda servir para, de cierta forma, poder potenciar todas esas actitudes que nosotros tenemos con el fin de cumplir un objetivo determinado. Entonces, vamos a comenzar abordando un poco de la estructura del cerebro. Después vamos a ver 3 temas puntuales relacionados con el emprendimiento y su asociación con el tema de la estructura del cerebro. Y digamos que ya para finalizar hacemos un pequeño recuento de lo abordado durante la charla y comentaremos, por qué no, algo también de la charla anterior. Digamos que con el propósito principal como de redondear un poco de qué se trata esto que nosotros estamos haciendo en este momento. Bien, estoy intentando acá proyectarles las diapositivas. Vamos a ver si en esta ocasión sí me permite el sistema poderme conectar para que comencemos con la charla. Las personas que asisten, que están en este momento, ¿estuvieron en la clase pasada o hasta ahora están siguiendo este contenido? No, señora, hasta ahora, pues en mi primera clase, en la clase pasada, hice el proceso mal y no me pude conectar, entonces por lo tanto es la primera vez, la segunda es la vencida. Ok, no, bienvenida entonces. Me parece muy bien y va a ser pues de bastante utilidad. La anterior la encuentran en el canal de YouTube. Está también la charla. Voy a tratar de compartir acá, como les digo. Permítame un segundo para poder avanzar. Porque al parecer sí me va a permitir compartir la pantalla en este momento. Es importante la presentación, ¿por qué? Porque hay unos términos con los que no hay, digamos que asociación por lo frecuente, digámoslo así, que, o más que lo frecuente, es lo novedoso de los términos que vamos a abordar. Entonces, pues para mí sí es muy importante que ustedes los tengan. No sé, Gloria, si me puede dar acceso. Creo que me está diciendo que estamos esperando que el anfitrión me permita ingresar. Con eso me desconecto desde mi celular y me conecto como debía ser a través del portátil. Bueno, ya lo Nos dice que ella sí estuvo en la anterior clase. Nos escribió por el chat. Ok, muchas gracias. Sí, ya me confirmó también aquí por voz. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, ya me siento mucho más cómodo. Lo tenía preparado en el portátil y pues improvisar así un poquitico me causaba un poquito de dificultad. Bueno, vamos a mirar entonces la presentación que tenemos para hoy. La vamos a ver por apartes. Vamos a iniciar con como les mencionaba, el tema que nos atañe el día de hoy es neuroemprendimiento. Entonces, de lo que se trata es lo siguiente. Vamos a abordar un poco las estructuras cerebrales, cuáles son sus características principales. Y después, cuando ya tengamos unas generalidades sobre este tema, pues que es un tema bastante extenso, vamos a comenzar a abordar
3 temas puntuales donde se asocia directamente el emprendimiento con esta fisiología cerebral, y hablaremos de algunas herramientas, de algunas técnicas donde podemos potencializar pues este gran trabajo que desarrolla el cerebro en torno a este objetivo. Les mencionaba también hace un inicio, cuando estaba en el celular, el más conocido de los contenidos que se encuentran a través de redes sociales y se ve con frecuencia en librerías tiene que ver con el neuromarketing o las neuroventas. Es muy parecido en el sentido de que lo que busca es una asociación directa con la fisiología cerebral y con el conocimiento de cómo funciona el cerebro para poder potencializar el objetivo que se desea. En ese caso hablamos de neuroventas, ¿no? Cuando se habla de neuroventas, otra de las diferencias, pues para que no nos confundamos, otra de las diferencias grandes que hay con el tema de neuroventas es que en las neuroventas lo que se busca es que a través del conocimiento de las estructuras cerebrales se logre evolucionar dentro del proceso de ventas de manera que sea mucho más fácil llegar al cliente, captarlo, convencer al cliente, ¿no? A mí me gusta y me apasiona mucho más el tema neuro enfocado al emprendimiento, porque aquí no se trata de convencer a un tercero, sino se trata más que todo de desarrollar nosotros nuestro potencial. Es algo personal. No hablamos de saber cómo se comporta el cerebro ante una decisión eventualmente de compra de un consumidor, cuando lo que se busca detrás de eso es convencer, ¿no? Aunque es bastante útil para el tema de mercadeo. Pero desde el punto de vista de lo que es neuroemprendimiento, tenemos claro entonces que aquí lo que se va a ver son herramientas principalmente orientadas hacia el desarrollo personal, de manera que las personas que tienen una idea de negocio o que piensan desarrollar una idea de negocio en el corto plazo, tengan claro cómo entran a conjugarse estas estructuras cerebrales y cómo pueden ser potencializadas para llevar a un feliz término esto. En la charla que se realizó hace aproximadamente 2 semanas, el nombre de esa charla en su momento fue "Cómo no hacer parte del 70%", y respondía a este título en virtud de que hace un par de años uno de los organismos aquí en Colombia que se encarga de consolidar la información de las cámaras de comercio arrojó un indicador que fue bastante dramático. ¿En qué sentido? En el sentido de que más del 70% de las empresas que se crean se cierran durante el primer año, ¿sí? Y eso solamente hablaba de empresas. Ahora, si yo hablo de una idea de negocio, que son los pasos anteriores a una empresa, esa mortandad inclusive superaba el 80%. Entonces, lo que se pretende mostrar con estos contenidos, o más que mostrar, es entregar de cierta forma, son herramientas, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente les doy la bienvenida, les voy a compartir la pantalla para que comencemos a mirar un poco la presentación que les tengo preparada. Me gustaría que fuera bastante interactivo, entonces en la medida en que tengan inquietudes, pues las vamos abordando. Hay pues un grupo significativo de personas que se inscribieron, pero han venido ingresando poco a poco en la sala. Entonces, pues las personas que tengan, por favor, inquietudes, las vamos abordando. Este es un tema nuevo y se trata precisamente de un aprendizaje colaborativo. ¿Cómo llegué yo al tema de neuroemprendimiento? Bueno, mi nombre es Luis Jorge Pérez, como dice en la presentación. Soy cofundador de una sociedad que se llama YR Consultores Desarrollo Sin Límites. Y desde hace aproximadamente 1 año y medio comencé a meterme en este tema, el tema neuro, mirar cómo funcionan o tratar de comprender cómo funcionan las estructuras cerebrales y cómo puede uno, con las herramientas que uno tiene, cómo puede potencializarlas y cómo puede, de cierta manera, lograr esos objetivos a través del conocimiento de estas estructuras cerebrales. Luis, una cosita, no se te está viendo la pantalla. ¿Estás compartiendo pantalla? Sí. No, o sea, se ve tu cámara. No sé si soy yo o alguien me puede ayudar, pues diciéndome si alguien ve la pantalla o la cámara de Luis. No, igualmente, yo tampoco veo mayor, no se ve nada. Ok, listo, ya reviso nuevamente, voy a cargar acá la presentación. Muchas gracias, Gloria, por la retroalimentación. Vale.
Bueno, entonces como les comentaba, desde hace aproximadamente un año y medio tal vez, eh, por aquellas cosas del destino me reuní con una persona con la que trabajé hace un par de años y ellos me comentaron un poco sobre este tema, específicamente el tema de las neurociencias aplicado a las competencias específicas en roles determinados, ¿no? De manera que fue tanto el enganche que comencé a conocer un poco del tema, a intentar conocer, y fue adelantando lectura de bastantes artículos en este sentido, comencé a aplicar bastantes de las cosas que comenzaba a leer, aplicándolas al propio emprendimiento. Como les digo, soy cofundador de una sociedad y es una sociedad relativamente nueva, tenemos 3 años más o menos. Y también comenzar a adaptarlas a la vida propia, ¿no? Cuando uno comienza a hacer este proceso, comienza a comprender un poco cómo funciona, comienza a darse cuenta también de las grandes posibilidades de cambio que hay detrás de todo este tema de competencias, en el mismo tema de la personalidad, de la forma como nos comunicamos. Y de manera que a medida que fue avanzando el tiempo, que se fue conociendo un poco más, que fui creyendo un poco en esto, digamos que enarbolé una bandera, y es la bandera de, primero, de que el conocimiento es para compartir lo que es la principal función que hay detrás de esto, y yo siempre lo he manifestado y he sido una persona muy colaborativa en este aspecto, pero adicionalmente que es un tema que realmente funciona. ¿Por qué? Porque cuando hablan de neurociencias, las personas que no conocen mucho del tema o que no conocen el tema, se imaginan es por ahí de pronto algo como de lectura de la mente, como de prestidigitación, que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Aquí no hay nada de magia, aquí hay mucho de ciencia realmente, y este contenido que vamos a comenzar a abordar es un contenido bastante general, pero es hecho realmente como un regalo, eh, con toda la bondad, con todo el aprecio que tengo hacia este sistema de comunicación y de aprendizaje, que es el aprendizaje colaborativo. ¿De acuerdo? Entonces, bienvenidos. Esta frase yo creo que resume en gran parte el título que se le da a la charla de hoy, ¿no? Los hombres deberían saber que del cerebro, nada más que del cerebro, vienen las alegrías, el placer, la risa, el ocio, las penas, el dolor, el abatimiento y las lamentaciones. Y esto lo dijo Hipócrates, que es el padre de la medicina, ¿no? Entonces, de cierta manera había un conocimiento realmente de las grandes dimensiones que tiene el cerebro a nivel del desarrollo intelectual humano y lo que tiene que ver con la emoción. Y esta frase de Hipócrates, que es el padre de la medicina, hablamos de aproximadamente hace 600 años antes de Cristo, ¿no? Entonces, pues desde ese entonces ya venía como esa inquietud en torno al cerebro. Todo este tema que se ha estructurado a través de neurociencias, gran parte de él está basado en una definición cerebral que hizo un neurocientífico, un psicólogo, Paul MacLean. Él ya murió en el año 2007. Y básicamente lo que nos enseña es que hay 3 estructuras dentro del cerebro, es decir, el cerebro funciona como uno solo, pero realmente tenemos 3 estructuras claramente diferenciadas, ¿no? Y las voy a enumerar de arriba hacia abajo como están ahí. La primera, que es este que ustedes ven ahí, ese es el cerebro ejecutivo o el córtex cerebral, que se llama, que es todo lo que está sobre el azul, sobre el color azul, y esa es la parte más reciente del cerebro, ¿sí? Esa es la parte realmente más reciente. Esto nos va a venir acompañando tal vez desde que apareció el Homo sapiens sapiens, que es la especie pues, de la que nosotros descendemos directamente. Lo que se encuentra aquí en el tono azul, que es la parte inferior, es el conocido como el cerebro límbico, ¿no? Que es donde está principalmente ubicada la parte química, todo lo que tiene que ver con emociones, ¿no? Y la parte inferior, la parte básica, es lo que se conoce como el cerebro reptil, que es el primer cerebro que dentro del desarrollo que nosotros hemos tenido como especie durante varios millones de años, digamos que ha sido como la evolución normal. Entonces tenemos el inicial, que es el básico, el cerebro más animal, por decirlo así, el cerebro de supervivencia, que es lo que conocemos como el cerebro reptil, que es el que está de rojo. En la parte superior aparece, repito, el sistema límbico, el cerebro
límbico. Aquí es donde se genera una cantidad de química enorme, gran parte de los neurotransmisores que afectan nuestra forma de ver la realidad se generan acá. Y la parte lógica, que es la parte más reciente y es lo que nos distingue de los otros animales básicamente, que es nuestro córtex cerebral, principalmente la zona que está en verde, que es la prefrontal, que es como si fuera el jefe del cerebro, ¿no? Cris, qué Es el pena. más joven, pero es el que decide. Dime. Seguimos sin ver tu presentación. Bueno, esto... Bueno, lo voy a intentar nuevamente a ver si acá no lo dan. Ahora sí, ¿Ya lo tienen? y ahora sí. Bueno, mil disculpas. Cuando algo de esto no ocurre, yo creo que eso es lo normal, ¿no? Lo normal es que ocurran estas cosas, así que pues vamos con la mejor disposición continuando. Voy a devolverme entonces para mencionarles. Aquí les hablaba de lo que ha girado en torno a este tema de conocer cómo funciona el cerebro, y vemos como alguien como el padre de la medicina, que fue Hipócrates desde el año 600 antes de Cristo, pues ya mencionaba que muchas de las cosas, el tema emocional, viene o se origina desde ahí. Entonces, fíjense que hay una gran inquietud en torno a esto, ¿no? Toda la estructura, todo lo que es el tema de neurociencias, principalmente gira en torno a algo o a un concepto que surgió gracias a un psicólogo que se llama Paul MacLean. Él ya murió en el año 2017 y es el cerebro triúnico. ¿Sí? Ahora sí lo pueden ver aquí en la presentación. En el cerebro triúnico, básicamente lo que nos dice, esto que nos dice el señor MacLean, es que el cerebro realmente son tres estructuras que se conjugan entre sí y que fueron desarrollándose a medida que se generó la evolución del ser humano. Es el más antiguo, el de mayor antigüedad, que es el cerebro reptil, que es el que está en rojo, que es la base. Seguimos con un cerebro que es el cerebro emocional o el cerebro límbico, que es el que genera la gran cantidad de química asociada con las emociones, con los sentimientos. Y el más reciente, que es el que claramente nos diferencia de los otros animales, que es el córtex, que es el más externo, ¿no? Y esto que ustedes ven aquí en verde, que es la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es como si fuera el gerente del cerebro. Es el que se encarga realmente de todas las funciones ejecutivas y de cierta manera intenta de cierta forma meter la lógica dentro de toda esa química que es generada principalmente por el cerebro límbico, pero en ocasiones también apoyada por lo que es el cerebro reptil. ¿Ven? Entonces, estas estructuras que en su momento fueron generadas bajo esta teoría del cerebro triúnico y a lo largo de los años que ha venido evolucionando tanto la tecnología, especialmente la tecnología médica, pues les ha permitido a las personas, a los científicos, comenzar a involucrar ciertos mecanismos tecnológicos al funcionamiento cerebral para poder monitorearlo y poder responder esa gran pregunta que se genera en torno al cerebro humano, y es de cómo funciona. ¿Qué pasa cuando pensamos? ¿Qué pasa con nuestras emociones? ¿Qué pasa porque nuestras personalidades? ¿Y qué sucede cuando se comienzan a generar procesos de cambio en torno a esto? Entonces aquí, dentro de las tecnologías que nosotros encontramos, el electroencefalograma, que es uno de ellos, que es el más conocido y es el que quizás más ha aportado a conocer un poco cómo funciona. Hablamos acá de este sombrerito amarillo que tiene unos electrodos y eso genera unos gráficos que permiten medir la actividad eléctrica del cerebro y en algunas ocasiones también, dependiendo del enfoque que tenga el examen, pues cómo se manejan las ondas cerebrales también. Entonces ha sido de gran aporte. El segundo, también digamos que dentro de los tres más importantes, porque aparte de estos hay otros, hablamos de la tomografía axial computarizada, que me permite tener imágenes del cerebro mientras hace algún proceso especial. Y el tercero que nosotros tenemos ahí, que ya hablamos de algo que está generado por un equipo muy similar al de la tomografía axial, sino que aquí ya monitorea partes específicas del cerebro.
¿sí? Partes específicas del cerebro. Por eso vemos en esta ocasión, a modo de ejemplo, algunas áreas muy específicas que están de color, que son las que técnicamente al sujeto que le tomaron esas gráficas, pues son las que estaban funcionando en ese momento. Una de las cosas que yo coloqué como resumen de la charla cuando me solicitaron por parte de los colaboradores de WIMAS, yo quise orientar la charla intentando que las personas comenzaran a comprender que cuando se desarrolla un proceso de emprendimiento, el proceso de emprendimiento es una lucha y no es fácil hacerlo. Y como mencionaba yo en la charla anterior, en un país como el nuestro, adelantar un proceso de emprendimiento más que una opción, es una necesidad, ¿no? Y hoy en día lo estamos viendo. Entonces mencionaba yo allí, cuando hablamos del tema de neuroemprendimiento, que solamente el 5% de nuestras decisiones son conscientes. El 95% es automático, es lo que nosotros conocemos como el inconsciente, ¿no? Que si la pregunta que se generaba allí es si estamos o si tenemos realmente la certeza de que nuestro inconsciente está en ese proceso, está alineado con ese proceso de emprendimiento. Esta frase es una frase muy diciente en ese sentido. Hay un psicólogo que se llama Carl Jung, dice que hasta que no hagas consciente a tu inconsciente va a dirigir tu vida y lo llamarás destino. Y esto ocurre en gran medida porque para nosotros el inconsciente siempre ha estado allí, casi que nunca, por algo se le llama inconsciente, ¿no? Pero nunca lo relacionamos y en muchas ocasiones, pues obviamente no alcanzamos a dimensionar lo importante que es para los procesos que nosotros desarrollamos. Por eso quise darle este enfoque y vamos a comenzar por este que es el primer punto que quiero abordar en torno a lo que es emprendimiento y neuroemprendimiento. El primer gran aporte viene en el sentido de la atención. Cuando hablábamos en la charla anterior sobre el tema ya puntual de modelo de negocio y de algunas variables específicas, yo siempre hago hincapié en que lo primero antes de desarrollar una idea de negocio es el tema del autoconocimiento. Con este punto, que es el punto específicamente de la atención, quiero articularlo realmente para darle la importancia que se merece. ¿En qué sentido? Como pueden darse cuenta aquí en esta imagen, ¿sí? Aquí nos habla sobre la mente consciente, que realmente es lo poquito que se ve, ¿sí? Pero gran parte de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos como nuestra personalidad, están en el inconsciente y es el 95% realmente. Entonces, gran parte de lo que nosotros somos es algo que ha sido adquirido previamente por vivencias de cierta forma de nuestra infancia, por algunas emociones o algunas acciones que tuvimos hace algunos años que causaron en nosotros de alguna manera algún impacto emocional, y todo eso ha ido forjando en nosotros una personalidad. Y gran parte de esa personalidad es subconsciente. Y nosotros actuamos en automático en muchísimas de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestra vida, y son realmente muy pocas esas decisiones en las que nosotros somos conscientes. A mí particularmente me pasa algo muy curioso, y es que hay ocasiones en que yo estoy desarrollando cualquier actividad y yo comienzo a verbalizar muy pasito lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces comienzo a hacer algo como así. Es algo como muy gracioso, y aquí en mi hogar esto en ocasiones da para risa. Ese es un ejemplo de lo que es un comportamiento inconsciente. Es algo que se realiza realmente, que no se tiene por ningún lado la conciencia de que se está haciendo, pero que finalmente está ocurriendo. Eso pasa, reitero, con bastantes de lo que son los rasgos de la personalidad del ser humano. ¿Qué es lo que pasa particularmente con esto? Hay un pasado que nosotros tenemos, donde hemos acumulado una serie de vivencias, donde también ha tenido ese pasado un impacto emocional para nosotros. Y gracias a eso que ocurre, nosotros tenemos una asociación directa y comenzamos de cierta forma también a ver nuestro futuro en función de eso que ya nos pasó. Y eso es perfectamente natural. Si a alguien le sucede una situación particular que ha sido emocionalmente fuerte en algún lugar, no sé, un callejón oscuro
a altas horas de la noche, un tema de seguridad, por ejemplo, ¿sí? Y esta persona, cada vez que va a acercarse, que se acerque a un lugar de estas características, inmediatamente su mente le va a recordar que eso ocurrió. Y al recordarle que eso ocurre, él vuelve nuevamente y genera obviamente todas estas emociones, y comienza ya a pensar en que algo malo le va a ocurrir, en que algo, ¿no? Esa es la relación que hay entre de la forma como se ha construido mi personalidad y la forma como está afectando el cómo yo veo el futuro. Cuando uno desarrolla un proceso de idea de negocio, lo principal es prestar su atención totalmente en lo que se está desarrollando, ¿no? Y aquí hay varias técnicas que se pueden, digamos que pueden acudirse, se puede acudir a ellas para mejorar esos procesos de atención, ¿no? Normalmente nosotros tenemos procesos de pensamiento donde hay tal vez 7.000 o 8.000 pensamientos, 7.000 o 9.000 pensamientos, creo que es lo que dicen los científicos, diariamente, ¿no? Y una muy buena parte de esos pensamientos son los mismos pensamientos que yo tengo en días anteriores. Entonces, gran parte de lo que yo estoy realizando y mi energía la estoy enfocando en el día a día es a cosas que han pasado, ¿no? Y me quedo prácticamente como que en un círculo en torno a estar pensando qué ocurre con esta situación que me está generando estrés, que es uno de los grandes enemigos de la creatividad y del desarrollo de ideas nuevas y lo que tiene que ver con el cambio. Entonces, esto es lo primero, la atención. ¿Cuáles son esas técnicas que nos permiten a nosotros realmente enfocarnos en el momento presente, que nos permiten un poquito como callar esas voces interiores que en ocasiones se tienen en relación con los pensamientos, que no le permiten a uno estar totalmente en modo idea de negocio o en modo emprendimiento? Esta línea que es imaginaria, que separa el consciente del inconsciente, es nuestra mente lógica, ¿no? Entonces, obviamente, lo primero que tenemos que hacer es que debemos comenzar a mirar con otros ojos y buscar de cierta forma, a través de salidas como la meditación, como algunas técnicas de mindfulness, que es una técnica específica para ver el tema del momento presente, intentar comenzar a aquietar nuestra mente y que nos permita enfocarnos en lo que nosotros estamos realmente realizando. Esto no es un proceso fácil, esto no es un proceso que, que la gente lo aborde y a los 10 minutos ya se encuentre en un proceso de meditación, no. Si fuera tan fácil, todo el mundo lo haría. Eso ha sido para mí clarísimo. Realmente se trata de algo que hay que practicarlo. Hay que practicarlo y diariamente se van teniendo pequeños logros, ¿no? En los canales de redes sociales hay una enorme cantidad de videos donde digamos que hay orientaciones en relación a cómo hacer meditación, como algunas técnicas de mindfulness. Eh, Esta es una muy buena herramienta realmente, ¿no? No se vayan a frustrar, obviamente, como les digo, esto es un proceso, pero en la medida en que ustedes vayan avanzando en este mismo proceso, se van a poder dar cuenta de que de que hay pequeñas victorias, de que ustedes se levantan de esos procesos de meditación y su mente va a estar un poco más clara, inclusive van a poder resolver cosas que antes no lo podían hacer o van a tener ideas más vívidas, van a tener también momentos de inspiración mayores a los que tenían anteriormente y van a poder articularse totalmente con este modo que es el modo desarrollo de modelo de negocio o el modo del emprendimiento. Una frase de Buda, el meditador de todo el tiempo, una persona supremamente espiritual, un líder espiritual por excelencia, y es que el secreto de la salud mental y física no es llorar por el pasado, preocuparse por el futuro o anticipar problemas, sino vivir el momento presente sabiamente. Todo lo que se ha construido a través de vivencias pasadas, de eventos anteriores, todo aquello que de cierta manera nos marcó de forma emocional, puede ser comenzado a corregirlo, a ajustarlo o a mitigarlo, si es el caso de miedos específicos, de miedo al cambio, por ejemplo, que es alguna situación que muchas personas odian salir de su zona, odian que les cambien en algún momento las reglas de juego, pero todo esto se puede lograr en la medida en que yo deje de vivir desde una expectativa, que deje de planear mi futuro con base en mis vivencias pasadas, sino que simplemente me remita yo a dar paso a paso siendo consciente de lo que estoy haciendo en el momento.
Esta es la primera gran herramienta que se da en torno al tema de las neurociencias. Con estos estudios que miramos que se hacían anteriormente con base en los electroencefalogramas, con las tomografías axiales, las mediciones que se realizan de estas personas que comienzan a hacer procesos de meditación, pues son gráficas que nos muestran claramente una tendencia a alinearse la mente en todos los sentidos, la mente consciente, la mente inconsciente, lo que se conoce como las ondas alfa, las ondas beta, que son las dos principales relacionadas en el tema de la meditación. Entonces, definitivamente comenzar a dar pasos en este sentido, de conocernos un poco más, de darnos el espacio de comenzar a meditar, porque en torno a la meditación se ha generado una cantidad de mitos enormes, que vuelvo y repito que no es un proceso que sea fácil, pero es un proceso que sí nos va dando pequeñas victorias. Y a medida que yo voy avanzando en esto, me voy dando cuenta realmente que las cosas se van alineando, que yo voy a ser un poco más coherente inclusive en la forma como actúo y en mis expectativas en torno a mi emprendimiento. Entonces, esta es la primera. Y aquí hablamos del tema de la atención. Vamos a mirar ahora el segundo punto o el segundo tip, y el segundo tip tiene que ver con lo que es la transformación en torno al emprendimiento. El emprendimiento es por esencia un proceso de cambio que involucra muchísimas variables y que en ocasiones la variable más difícil de cambiar somos nosotros mismos, son los hábitos también que son inherentes al emprendedor, que es donde en ocasiones es donde encontramos la mayor dificultad. Este señor Albert Bandura también, que es un psicólogo, se dedicó bastante al tema neurocientífico, mencionaba esto, que las personas que creen que tienen la facultad de ejercer cierto grado de control sobre su vida son más saludables, más eficientes y con más éxito que aquellas que no tienen fe en su capacidad para llevar a cabo cambios en sus vidas. Esto claramente nos muestra bastante sobre los hábitos. Todo hábito se puede cambiar y todo hábito se puede mejorar. Aquí realmente lo que aporta la neurociencia en este sentido es que hay unos hábitos dentro de los que nosotros podemos fortalecer que pueden generar una química en el cerebro especial y esa química puede apoyar bastante los procesos positivos y estos procesos de cambio. Aquí yo solamente menciono 4 neurotransmisores, como me les mencionaba en las diapositivas anteriores, en esta que tenemos particularmente acá, en esta parte del color azul, que es el cerebro emocional o el cerebro límbico, aquí es donde se comienza a generar la química cerebral. Y gran parte de los neurotransmisores que están en nuestro cerebro se originan acá. Tenemos, por decir algunos, la dopamina, que está en gran forma relacionada con el placer, tenemos la oxitocina, tenemos también la serotonina. Estas hormonas que nosotros tenemos acá, estos neurotransmisores que nosotros tenemos acá, son los neurotransmisores del bienestar. Son los más significativos, los más conocidos, los que más aportan. En la medida en que yo pueda, dentro de los hábitos que estoy incorporando, los nuevos hábitos que estoy incorporando, comenzar a involucrar actividades que de forma natural incrementen estos niveles de estos neurotransmisores en mi cerebro, voy a ir por un buen camino. ¿Por qué? Porque voy a estar más lúcido, voy a estar más satisfecho conmigo mismo, voy a sentirme más a gusto con los retos que estoy, digamos que el reto que estoy iniciando en ese momento. ¿Cuáles son esas actividades que me lo permiten? Por ejemplo, miremos en el tema de la dopamina. La dopamina tiene una relación directa con la duración del sueño. Dormir es muy importante. De la misma forma como yo todo el día desarrollo una idea, cuando estoy, como le decimos ahora, dándole mente a una idea todo el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Que así no sea un esfuerzo físico, recordemos que ese cerebro que nosotros tenemos, que nos caracteriza por encima de cualquier otra especie, que tiene unas características muy especiales, ese cerebro está consumiendo prácticamente el 30% de la energía que nosotros tenemos. Entonces, para un órgano que tan solo pesa 1,5 kilos, realmente la cantidad de energía que consume es enorme, enorme. Asimismo, como nosotros
trabajamos intelectualmente en algún proyecto, cuando es físicamente también, obviamente, hablamos de que la duración del sueño debe ser una duración del sueño que me permita a mí o a mi organismo repararse en torno a ese gran desgaste. El tema del ejercicio físico o una actividad que me guste, aquí no hablamos de que no, es que tengo que salir a ir al gimnasio, pues a mí no me gusta, pues si a mí no me gusta, pues no lo hagan, no, búsquese otra actividad física que sí le guste, pero realmente la actividad física ha acompañado al ser humano durante su evolución y es un gran aportante en torno a las medidas de bienestar. ¿Sí? Miremos ahora el tema específico, por ejemplo, de las endorfinas. ¿Sí? Para las personas que practican algún hobby de forma recurrente, y aquí no hablamos de hobbies físicos, algo que realmente los satisfaga, las personas que, por ejemplo, coleccionan, las personas que les gusta la lectura, aparte de todo lo bueno que tiene la lectura, ¿no? Pero cuando es una lectura lúdica, pues obviamente también vamos a tener un torrente químico en el cerebro que me va a llevar y me va a orientar siempre encaminado hacia el bienestar. El reírse es algo que es maravilloso, que acerca mucho a las personas y que en ocasiones nosotros lo dejamos de lado. Es tan fuerte, mira, es tan fuerte el tema de la risa y de la energía que eso genera para las demás personas y del bienestar que le genera a uno, que ahora inclusive en estas fechas en que nosotros andamos pues todo el tiempo con el tapabocas y esto, nos estamos dando cuenta que la gente se da cuenta cuando uno se ríe, a pesar de tener un tapabocas puesto. Entonces ese realmente es uno de los gestos más fuertes que hay y realmente conlleva con él muchísima emoción. Otra de los neurotransmisores es el tema de la oxitocina. El tema de la bondad va de la mano, el ser generoso también, el abrazar, el tema de la meditación, como les mencionaba. Y el último, no por el ser menos importante ni más faltaba, sino pues apenas estoy mencionando 4, hablamos de la serotonina. ¿No? Ya habla del agradecimiento, del tema de relacionarse uno con la naturaleza y de tener siempre en la mente momentos felices, que es algo que curiosamente no pasa. ¿No? La gran parte de las cosas que nosotros, de estas ideas que se nos pasan, o de esos pensamientos, por llamarlo así, gran parte de esos pensamientos, de cierta forma, no sé por qué los que más peso tienen son los negativos. Entonces uno se acuerda de una situación que le pasó ayer, donde le sacaron la piedra, donde se frustró enormemente, donde no estuvo a gusto, donde se encontró con esa persona que le cae supremamente mal y se dijeron 2 palabras, entonces la palabra más ofensiva siempre queda en la cabeza. Esa es una muestra de que realmente hay mucho de lo emocional que es lo que está organizando nuestras ideas actualmente y por lo cual nosotros estamos actuando. Entonces, eso que nos diferencia de en gran mayoría de los otros animales, que es el cerebro más nuevo, que es lo que vimos acá en esta gráfica, que es este de aquí, el exterior, ¿cierto? Prácticamente no está funcionando a toda su capacidad. ¿Por qué? Porque el cerebro que está abajo, el cerebro límbico, y el que está más abajo, que es el cerebro reptil, casi que se han tomado el mandato, ¿no? Lo primero para evitar que eso pase es utilizan técnicas relacionadas con la atención, ¿no? Que fue lo que mencionamos ahora, inicialmente. Pero también cosas, hábitos, prácticas que me lleven a generar una transformación. ¿Sí? Porque el cuerpo comienza a convencerse realmente de que esto le está generando bienestar. Y en la medida en que el cuerpo comienza a convencerse de que es así, ya comienza de cierta forma a quitarle espacio a esos hábitos malos. Un hábito no se quita de la noche a la mañana, ni más faltaba. Las personas que son fumadoras inclusive pueden decirme si me equivoco, pero la idea es dar ese primer paso. Y ese primer paso está o a mi juicio, dentro de lo que conozco, el éxito de esto está en comenzar a dar pasos en este sentido. Comenzar a dar pasos en este sentido. Entonces, esto, bien interesante con el tema de los neurotransmisores. Mencionaba el tema del cerebro, tenemos cerca de 85 millones de neuronas, una cantidad enorme, y las neuronas entre ellas se conectan. ¿Sí? Esa conexión y esa manera como ellas se charlan, por llamarlo de alguna manera, eso se llama sinapsis. Hace bastantes años, por allá, tal vez sobre el 1970, inclusive todavía se hablaba de que las neuronas no se regeneraban, es decir, que el ser humano, a medida que va pasando el tiempo y que va madurando, va perdiendo neuronas.
y que estas neuronas no se relacionaban, no se regeneraban. ¿Qué ocurre con esto? A través de estos estudios de las personas que se han puesto a mirar neurofisiología y a mirar realmente cómo funciona el cerebro, nos damos cuenta que todo lo que tiene que ver con bienestar, todo lo que tiene que ver con emociones nuevas, con nuevo conocimiento, con nuevos hábitos, lo que genera acá es una neurogénesis. Esta es la neurogénesis. Realmente sí se generan nuevas neuronas en nuestro cerebro por cuenta de este tipo de hábitos, prácticas, acciones positivas. Todo esto genera una neurogénesis que obviamente nos aporta bastante en lo que tiene que ver con innovación, con creatividad, con todo lo que está asociado con el proceso emprendedor. Por un lado, hay otro término asociado con el tema de las neuronas y es el tema de la neuroplasticidad. Es decir que, asimismo como las neuronas, cuando uno tiene un aprendizaje, cuando uno tiene un registro emocional, de cierta forma se conectan y esa conexión queda habilitada. Esa neurona también puede generar otras conexiones. Es el equivalente a que el cerebro se expandiera. Pero no se expande en su tamaño, sino se expanden en cuanto a la cantidad de conexiones que hay entre neuronas, y a esto se le denomina también neuroplasticidad. Y todo esto, como les menciono, es generado por hábitos positivos. Hábitos positivos que lo que hacen es generar un torrente enorme de estos amiguitos que tenemos acá, como la dopamina, las endorfinas, la oxitocina, la serotonina, y hay muchísimos más. Pero así como hay también neurotransmisores positivos como estos que tenemos acá, también en ocasiones tenemos neurotransmisores que tienen unos efectos supremamente nocivos para el cerebro y tienen que ver, por ejemplo, con los ocasionados por la enfermedad de moda que es el estrés. Entonces hay que tener cuidado también de la forma como manejamos nuestros niveles de estrés. ¿Cómo atacamos nuestros niveles de estrés para que no nos afecten estos procesos creativos o estos procesos de innovación? Utilizando técnicas de atención, como el del mindfulness, técnicas de meditación, que lo que hacen es básicamente limpiar ese mugrecito que hay en nuestra mente, en nuestras ideas, en nuestros pensamientos, y permitir enfocarnos realmente en lo que es generador de cosas positivas, ¿no? El desarrollo de nuevas ideas, sentimientos que sean sentimientos de un nivel superior. Todo esto lo logramos entonces a través de esto. Un punto adicional en este tema de transformación también, y es un poco relacionado con la forma como nosotros nos vemos en torno a nuestro emprendimiento. Si nosotros queremos comenzar o mejor, si queremos llegar a tener una empresa, o más que una empresa, un modelo de negocio que sea un modelo de negocio sustentable, ser unos empresarios realmente, considerarnos personas exitosas en este sentido, tenemos que comenzar a vivir como personas exitosas. Eso tiene también un efecto al interior del cerebro bastante positivo, y es que es el equivalente a como si yo estuviera en este momento viviendo esa realidad. ¿Sí? Entonces, nunca es tarde para comenzar, no tanto a recorrer ese camino, sino a realmente comenzar a sentirse como si ese camino ya fuera una realidad. Visualizar eso. Eso también genera una química cerebral bien importante. Y todos estos neurotransmisores positivos lo que se van es a arraigar en nuestro cerebro, comienzan a desplazar esos hábitos que eran los hábitos anteriores, comienzan a de cierta manera, comenzar a modificar cómo son nuestras estructuras de personalidad que nos dificultaban esos procesos de cambio. Bien, entonces esto en torno a lo que es la transformación, que es el segundo de los tips que les tenía, ¿no? El primero es el tema de la atención, recuerden el tema de la meditación y el tema de los ejercicios de mindfulness que pueden buscarlos por redes sociales, nunca es tarde para hacerlo. 3, 5 minutos, háganlos con frecuencia, son pequeños pasos, pequeñas cosas y pequeñas victorias que se van alcanzando que sin duda van a aportar en ese proceso. Y el segundo es el tema de la transformación de los hábitos, comenzar a adquirir hábitos saludables, el tema de la alimentación, vuelvo y les digo, es un tema que con la velocidad con la que marcha la vida en estos momentos, la alimentación se ha dejado de lado de una forma enorme y el cerebro tienen bastante relación con los alimentos que nosotros ingerimos. Entonces también es importante la forma como nos alimentamos, volver a creer en la comida de verdad y no solamente en la que nos venden los medios de comunicación o las grandes empresas de producción de alimentos que realmente no se preocupan por alimentarnos.
Y lo tercero, y no por eso ser lo más importante, y tiene que ver con el tema de la comunicación. Eh, con la comunicación pasa algo bien curioso, y es que yo creo que todos hemos tenido experiencias con personas que son sumamente brillantes, que son eh, eh, personas que realmente tienen un conocimiento mayor de muchas cosas, que han logrado sus objetivos en la vida, pero que a pesar de haberlo hecho, en el momento en que tal vez se nos acercan, que nosotros intentamos conversar con ellos, que por algún motivo hay alguna situación particular donde nos involucremos con ellos, nos damos cuenta que son ese tipo de personas que uno dice, ya no lo paso, realmente no lo paso. Ese es uno de los ejemplos de por qué la comunicación es tan importante y por qué la comunicación también es algo que debe comenzar a modificarse desde nuestro cerebro, ¿no? Porque no solamente se trata del conocimiento que se pueda adquirir y de lo que se pueda desarrollar en torno a un emprendimiento, sino que tenemos que estar comprometidos también con dos de yo creo que es de las cosas mayores que hay a nivel de sentimientos positivos, y hablamos por un lado de la bondad y por el otro lado de la compasión, ¿no? En la medida en que yo sea bondadoso y sea compasivo en la forma como yo me comunico, primero voy a estar generando un estado del ser bastante positivo, ¿no? Y eso va a ayudar a quietarme un poco más, a ver las cosas con otra perspectiva, a ver las cosas inclusive desde las mismas perspectivas de los demás, y que dentro de mi propio autorreconocimiento también haya una autocrítica en torno a la forma como yo me estoy comunicando, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se comienza a desarrollar una idea de negocio, uno es un comunicador por excelencia. Y en la medida en que a través de esa comunicación uno pueda comenzar a subir personas al bus, en el sentido de decirle, venga, mire, yo estoy haciendo esto, tengo esta idea, cuénteme qué piensa, o venga, trabajemos, o venga, busquemos una alianza. Esos son básicamente pasos de comunicación. Y si nosotros no nos sabemos comunicar y no nos comunicamos teniendo como base esos dos grandes pilares, como es la bondad y la compasión, pues obviamente no vamos a poder desarrollar totalmente esas habilidades que nosotros conocemos como habilidades blandas, que en gran parte, desafortunadamente, a pesar de que no es reconocido así, pero a mi juicio son las principales cuando se hablan de competencias eh, para para el emprendimiento o competencias laborales. Unas son las habilidades duras, que son las que se aprenden, que se pueden medir fácilmente, y las otras son estas habilidades que son las habilidades comunicativas y las habilidades comunicacionales. En la medida en que yo pueda alinear esto, que yo pueda realmente comenzar a comunicarme de forma correcta, pues obviamente voy a llevar todavía en mayor medida mi emprendimiento hacia un desarrollo bastante positivo. Todo esto, ¿cómo lo cambio? Básicamente abordando estos tres pasos que les acabo de dar. Primero, el tema de la atención, ¿no? Lograr enfocarnos permanentemente en la atención, callar esa mente consciente y dejar un poco que el subconsciente también se aquiete, ¿no? Reitero, los ejercicios de meditación son muy importantes, ¿no? Y los ejercicios de mindfulness. Lo segundo que nosotros estamos abordando acá también, como lo menciono acá en mi presentación, tiene que ver con el hecho de la transformación que conlleva este proceso de emprendimiento. Los hábitos que me generen estos neurotransmisores, que es pura química básicamente en el cerebro. Entonces, en la medida en que yo tenga esos hábitos positivos, en que digamos que me rodee también de gente positiva, de gente que va como en el mismo sentido, realmente mi cerebro va a comenzar a ver una realidad y va a comenzar a ver ese futuro que yo tengo proyectado, lo va a comenzar a ver en el día a día. Y esto está, vuelvo y les digo, o sea, esto es un tema que ha venido, la neurociencia es un tema que ha avanzado en los últimos años a pasos agigantados, y el estudio del cerebro es cada vez más avanzado. Y todas estas cosas en que se han venido dando cuenta, los primeros sorprendidos eran los científicos. Inclusive hay uno muy conocido que se llama Joe Dispenza. Cuando comenzaron a hacer todo este proceso y comienzan a darse cuenta realmente de los cambios que se comienzan a generar en el cerebro, solamente con hacer pequeños cambios de hábitos, con el tema de la meditación, con el tema de la visualización, con el tema de la forma como me siento y los sentimientos realmente con los que cargo, por ejemplo, como el agradecimiento, que es uno de los sentimientos mayores. En la medida en que yo tenga incorporado eso
en mi ser, en mi forma como, en la forma como me comunico, en la forma como estoy desarrollando mis proyectos, eso realmente va a comenzar a tener unos cambios a nivel de subconsciente que van a redundar en cambios de la personalidad que sin ninguna duda va a permitir acercar también de cierta forma ese futuro que yo deseo o atraer ese futuro que yo deseo. Esto, como les digo, es ciencia, aquí no hablamos absolutamente de magia, ni mucho menos, esto es ciencia y el tema es clarísimo, es neurociencia. Entonces recuérdenlo por favor para que lo tengan claro. Por un lado está el tema de la atención, tenemos el tema también de la transformación y tenemos por último el tema de la comunicación. Y la frase de Carl Jung, el encuentro entre dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas serán transformadas. Esto es lo que tenía preparado yo para hoy, el tema de neuroemprendimientos y siguiendo pues con este orden que tenemos del tema de lo que son materiales de emprendimiento. El primero fue el que abordamos hace 15 días, hablamos del tema de cómo no hacer parte del 70%, se nos fue bastante tiempo en ese entonces. Y en este pues tuvimos unos problemas técnicos al inicio, algunas personas de pronto no se pudieron conectar. Sin embargo, entonces sí me gustaría, de pronto, si tienen alguna inquietud particular que yo desde mi experiencia les pueda ampliar, me la extiendan. Entonces vamos a esperar unos minutos para preguntas. No sé quién tenga alguna inquietud de las personas que están conectadas. Bueno, creo que no hay preguntas. No sé Pues si de en el pronto las pueden escribir por chat. si de pronto las pueden escribir por chat más bien. De igual forma, en las diapositivas hay unos datos básicos, correo electrónico, hay algunos datos donde me pueden escribir, aquí en la parte superior también. Y están también pues las redes sociales donde encuentran pues más contenidos también relacionados con estos temas. Aló, buenas tardes. Sí, buenas Aló. tardes. Aló. ¿Cómo estás, Luis? Con Lina María. Hola Lina, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. Me agradó mucho, Bueno, mucho la charla, qué bueno, súper Lina. enriquecedora. Y tenía una dudita, es que creo que me conecté un poquito tarde Sí, y tú comentabas en, en la parte de la atención, la meditación y otro elemento, pero sí. no puse cuidado. ¿Me podrías repetir, qué pena, cuál es Sí, ese? claro, claro, Lina. Mira, cuando se habla de este tema particularmente, que es como de aquietar la mente, la técnica por excelencia es la meditación, es la primera que es la que tú mencionas. Pero adicionalmente, en los últimos años hay un concepto que se está manejando y es el concepto de mindfulness. Espérate, voy a escribirlo aquí en el chat, a ver si tú lo... Y ese concepto también gira en torno, en muy buena parte a meditación, pero tiene otras técnicas adicionales que van puntualmente específicas, es el tema de enfoque, ¿no? El tema de estar en el momento presente, ¿no? Que en mi mente no haya absolutamente nada más sino lo que estoy desarrollando. Además que eso permite canalizar toda la energía en lo que estoy haciendo y no estar sencillamente haciendo algo y pensando en otras cosas. Ya te voy a escribir aquí cómo es en el chat. Sí, me aparece por acá, creo que sí. Chatear, acá está. Me dice si lo puedes ver, Lina. Ese es ese es el concepto, se llama mindfulness. Ah, ok, listo. Ya lo vi. ¿Listo? Vale, ok. De esto hay bastante información en las, digamos que en el internet, en las redes, hay que tener mucho cuidado de pronto con las fuentes a las cuales uno consulta, pero se consiguen cosas realmente bastante que lo orientan a uno muy bien en torno a esto. Y como les mencionaba en su momento, esto no es un tema que uno lo aborda de una vez y lo logra, sino es algo que toca ir haciéndolo paso a paso, pero realmente tiene unos resultados bastante positivos. No sé si hay alguna otra inquietud. No, esa era la única que tenía y ante todo agradecerte, me pareció estupendo.
Vale, vale, Lina. Gracias, gracias por estar presente. Me voy quitando esto. Bueno, Gloria, yo creo que no hubo más intervenciones. Bueno, Luis, por muchísimas gracias por esta charla. La verdad, sí, muy interesante. Anoté varios punticos acá para compartir con una compañera específicamente que está trabajando en el tema en la oficina. Pero bueno, no se pudo conectar porque estaba incapacitada, pero sí, la verdad, sí tomé nota de algunas cosas. Ok, perfecto. No, faltaba más. Cualquier cosa, pues estoy muy atento a las inquietudes que tengan, como te manifesté, pues me pueden escribir y yo pues con muchísimo gusto le doy respuesta en la medida en que pueda hacerlo. Pues más adelante, próximamente ya seguiremos hablando entonces de temas de emprendimiento. Listo, muchísimas gracias, Luis, por todo tu tiempo y tu Bueno, conocimiento. ok, A hasta todos luego. los Que estés muy bien. participantes igual, muchas gracias. Ok, Listo, profe. Muchas gracias también por todo este tema. vale, David, hombre, un gusto saludarlo, mano. Muchas gracias. Listo, profe. Bueno, estamos hablando. Ok, saludos, chao.